Hola, bienvenidos a esta clase en la que vamos a estar trabajando con integrales por partes. Eh, Como vimos en alguna clase anterior, cuando una integral no es inmediata, es decir, que no se puede resolver aplicando las propiedades para las integrales, ni aplicando directamente la tabla de derivadas, hay que recurrir a algunos métodos de integración. Uno que ya estudiamos es el método de la integral por sustitución, que tiene que ver especialmente con funciones compuestas. Y el que vamos a ver en esta oportunidad es un método de integración por partes, que si bien hay excepciones, generalmente se utiliza cuando tenemos un producto entre dos funciones. Para integrar por partes se aplica una fórmula la cual vamos a trabajar ahora, pero no les voy a dar la fórmula directamente, sino que me interesa que podamos ir charlando cómo se encuentra esa fórmula, ¿sí? Cómo llegamos hasta ella. Hace un rato hablábamos del producto de dos funciones. Supongamos que tengo dos funciones, u por b, y estas funciones yo las quiero derivar. En la unidad de derivadas vimos que el producto de dos funciones se deriva de la siguiente manera. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y si yo a esto lo quiero integrar, lo que tengo que hacer es aplicar integral a cada uno de los miembros de la igualdad. Cuando uno aplica eh, cierta operación a una igualdad, recibe el nombre de propiedad uniforme. Seguramente hayan escuchado sobre ella. Entonces estoy aplicando integrales a cada uno de los miembros de la igualdad. Ahora, respecto del primer miembro de la igualdad, que es este que tenemos acá, seguramente ustedes van a coincidir en que si derivé algo y después lo integro, como derivadas e integrales son procedimientos contrarios, podríamos decir, lo que termino obteniendo es la función original que tenía, que en este caso era u por b. Y en el segundo miembro de la igualdad lo que voy a hacer es distribuir la integral respecto de la suma. Entonces me queda la integral de u' por b más la integral de u por b'. Ahora lo que voy a hacer es despejar un término particular de esta igualdad. Voy a pasar restando el primer término. Entonces me va a quedar u por b menos la integral de u' por b. Eso es igual a la integral de u por b'. Ahora lo que voy a hacer es invertirle a la igualdad. O sea, voy a anotar esto al principio, todo esto después. Y otra cosa que voy a hacer, que es solamente para llegar a la notación matemática clásica que tenemos en los libros de texto, es que como el producto es conmutativo, este factor lo voy a anotar primero y este después. Pero solamente es como para acomodar y llevarlo a la estructura clásica que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de análisis matemático o en cualquier libro de cálculo. Entonces nos va a quedar la integral de u por b' es igual a u por b menos la integral de b por u'. Esta es la fórmula que se utiliza para integrar por partes. Vamos a ver qué características tiene esta fórmula. Bueno, en principio, como comentábamos al comienzo del video, este método se aplica cuando tenemos un producto de funciones. O sea, tenemos una función que es u multiplicada por la derivada de otra función. Esa función la vamos a llamar b, por lo tanto su derivada es b'. ¿Sí? Entonces, tenemos una multiplicación de dos funciones. Es una función por la derivada de otra. Y cuando hacemos diferentes procedimientos, en este método se requiere derivar una parte e integrar otra. Hacemos como las dos cosas.
y tenemos que llegar a este desarrollo, ¿no? U por B menos la integral de B por la derivada de U. Veamos algunos ejemplos y lo más difícil de determinar cuando uno resuelve integrales por partes es decidir qué función es U y qué función es la derivada de B, qué función es B', digamos. Eso es lo que tiene de difícil. Pero tenemos varias pistas. Por un lado tenemos una regla memotécnica de la que vamos a hablar en un momento, y por otro lado no tenemos que perder de vista el norte. ¿Cuál es nuestro norte? Recordar que estos métodos de integración se resuelven para reducir, digamos, el nivel de dificultad del integral original y que me quede finalmente una integral inmediata. Es decir, que si después de aplicar todo este procedimiento de integrales por partes, nosotros llegamos a un integrando que tiene un nivel de dificultad más alto que la integral original, es porque evidentemente cometimos un error al derivar, al integrar o al elegir mal las funciones. Elegimos mal U y elegimos mal B'. Entonces siempre el integrando resultante, que es este que les estoy marcando acá, tiene que ser más simple que el integrando original, que es este de acá, ¿sí? Con esa idea en mente, vamos a avanzar un poquito más. Hoy les hablaba de que es difícil elegir qué función es U y qué función es B'. En Internet circulan muchas reglas memotécnicas, hay un montón, pero vamos a trabajar con esta. Cuando hablamos de este tipo de reglas, hacemos referencia a palabras que son, digamos, desprovistas de sentido, pero que si uno se las acuerda, nos dan como cierto orden y nos permiten recordar justamente alguna cuestión en particular, en este caso, el orden de las funciones para poder aplicar las integrales por partes. Tenemos esta palabra que es ilpet y antes de esta palabra vamos a anotar U y después de esta palabra vamos a anotar B', ¿sí? Ustedes pueden ver acá. Tenemos anotada U y tenemos anotada B'. Como hacíamos referencia antes, tenemos un producto entre estas dos funciones. Entonces, la primera sigla tiene que ver con funciones inversas, la I es de inversa, la L es de funciones logarítmicas, la P es de funciones polinómicas, la I hace referencia a funciones exponenciales y la T tiene que ver con funciones trigonométricas. Entonces, por cercanía, vamos a estar eligiendo la función U y la función B'. En el caso hipotético que tengamos, por ejemplo, un producto entre una exponencial y una polinómica, ¿sí? Tengo una exponencial y tengo una polinómica. Bueno, sin lugar a dudas, la exponencial, o sea, la E, está más cerca de B'. Y la polinómica está más cerca de la letra U. Entonces, por cercanía, vamos a estar decidiendo eh, qué función es U y qué función es B'. Teniendo en mente esto, vamos a ponerlo en práctica en el ejercicio de ejemplo que tengo a continuación. Voy a bajar para poder tener más espacio. Tenemos un producto entre X y E a la X. Clasifico. Esto es bien importante. ¿Qué función es X? ¿Cómo la clasifico? Bueno, es una función polinómica. Es una función polinómica de grado 1. ¿Y e a la x qué es? Bueno, lo vimos al comienzo del seminario. E a la x es una función exponencial. Entonces, justo antes, como que me estaba adelantando a lo que venía ahora, tenemos entonces una función polinómica que va a ser u, tenemos una función exponencial que va a ser b'. Bajo. Entonces, u dijimos que es x. Y b' dijimos que es e a la x diferencial x. B' siempre se toma con su diferencial. Ahora, lo cierto es que para el desarrollo de la fórmula de integrales por partes necesitamos tener más datos. Necesitamos tener u' y necesitamos tener b. ¿Cómo calculo u'? Bueno, u' no es otra cosa que la derivada de u. ¿Quién es u? X. ¿Y cuál es la derivada de x? 1. 1 diferencial x porque derivé respecto de x.
Y si b' es e a la x, b no es otra cosa que la integral, porque tengo que volver para atrás, tengo que pensar qué función tiene como derivada e a la x. Y entonces si le aplico la integral de e a la x, ¿se acuerdan ustedes? La integral de e a la x es sí misma. Entonces ahí nos queda anotada la expresión de b. Tenemos entonces, voy a cortar y pegar la fórmula, me permito subir un momento. Bien, tenemos esto como estructura, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, a modo de recordatorio. Entonces, si tenemos la integral x por e a la x, diferencial x, y dijimos, esta es u y esta es b', tenemos que aplicar la fórmula. ¿A qué haces referencia, Janel, cuando decís aplicar la fórmula? A anotar esta expresión. Recordando que el integrando que nos va a quedar tiene que ser más fácil que el integrando original. Entonces, después del igual tenemos este producto entre u y b. U, ¿quién es? X. Y b, ¿quién es? E a la x. Lo calculamos recién, lo tenemos por acá. Y después dice menos la integral de b, que es e a la x, por u'. Y u' es 1, diferencial x. Entonces, como ustedes pueden observar, nos queda la integral de e a la x, perdón, sí, la integral de e a la x, que es una integral inmediata. La integral de e a la x es sí misma. Entonces, como ya terminé de integrar, no me tengo que olvidar de anotar más c. Entonces ya resolvimos el ejercicio. ¿Sí? Y esto es lo que quiero destacar especialmente, ¿no? Esta comparación entre el integrando original y el integrando que me queda después de aplicar la fórmula de integrales por partes. O sea, me queda realmente una integral inmediata. Esa es la idea y esa es la manera que tenemos para darnos cuenta que estamos resolviendo bien. Por supuesto que si ustedes derivan de la expresión del resultado, si ustedes derivan todo esto, tienen que llegar al integrando original. También es una manera de autocorregirse. Pasamos a el ejemplo número 2. De vuelta pego acá el recordatorio de la fórmula. ¿Qué clase de funciones tenemos en este integrando? Bueno, podríamos decir que el primer factor, esto es una función polinómica, ¿sí? Y por otro lado, la función seno es una función trigonométrica. Entonces, subimos un momento para mirar el esquema que yo les había mostrado más temprano. Entonces, tenemos función polinómica versus función trigonométrica. La función trigonométrica está más cerca de b' y la función polinómica está más cerca de u. Entonces, ese va a ser el orden que vamos a estar estableciendo. Bajo nuevamente. U es 5x más 1. Y la derivada de u es la derivada de ese polinomio. La derivada de 5x más 1 es 5, diferencial x. Y b' es la función trigonométrica, seno de x diferencial x. ¿Cómo hago para calcular b? Y tengo que integrar seno de x diferencial x. ¿Y quién es la integral de la función seno? Menos coseno de x. Ahora que tenemos los cuatro datos, u, la derivada de u, b y la derivada de b, podemos aplicar la fórmula. Acá voy a hacer un comentario respecto de la notación. Uno puede anotar du o podemos anotar u'. Yo voy a cambiar y voy a poner u' para que tengamos la misma notación a lo largo de todo el apunte. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. Entonces tenemos la integral de 5x más 1, que es el ejercicio original, por el seno de x diferencial x, es igual a u por b, entonces tengo que anotar u por b. Menos la integral de b por
la derivada de u, que es esta. Acomodo un poquito. De hecho, acá, miren, podemos hacer regla de los signos. En general, los signos menos se anotan adelante. Y acá podemos sacar la constante de integración, sacamos el menos también, entonces nos queda más 5 la integral del coseno de x diferencial x. Y la integral que nos queda por acá, fíjense que es una integral inmediata, entonces no tenemos ningún problema en resolverlo. ¿Quién es la integral de el coseno de x? Y el seno de x, más c. ¿Sí? Entonces de esa manera ya terminamos el ejercicio. Muy importante poner atención a todos los tips que dimos y si quieren verificar, uno derivando toda esta expresión, tenemos que llegar al integrando original.